respecto al síndrome vascular, el periférico comprende dos, es el síndrome vascular periférico arterial y el síndrome vascular periférico venoso. ¿Por qué es importante conocerlo? Porque es también una gran causa de morbilidad, no tanto mortalidad, pero sí morbilidad, y sobre todo de lesiones funcionales y también de amputación, o sea, las arteriales, las lesiones arteriales son causas importantes de amputación, y por lo tanto es importante conocer y reconocer su sintomatología. También saber que anatómicamente las venas y las arterias se conforman diferente y la función también es diferente. Cuando ustedes están tratando una arteria, generalmente la arteria es la que lleva la sangre hacia la parte periférica, llevando el oxígeno, los nutrientes hacia la parte periférica, hacia las zonas distales. Es decir, tiene una función definitivamente centrífuga, siempre, en todo momento. Entonces, cuando ustedes van a tener problemas en la arteria, ustedes van a tener síntomas en relación a que ya no está llegando la sangre con su oxígeno, con sus nutrientes a nivel periférico. Por lo tanto, la sintomatología está en relación a eso. ¿Qué va a haber? Va a haber cambios de coloración en la piel, va a haber cianosis, va a haber frialdad, va a haber poca oxigenación, por lo tanto puede haber palidez, puede haber necrosis, entonces ausencia de pulsos. Eso es porque sabemos que la función de la arteria es justamente llevar todo esto para la parte periférica. En cambio, la vena tiene otra función, recoge todo de la parte periférica hacia la parte central. Entonces, por lo tanto, cuando está enferma por algún motivo, lo que no va a hacer es eso, y va a quedarse estancada la sangre, se va a quedar, digamos, sin ese retorno que debe de tener. Entonces, una de las principales manifestaciones cuando está enferma la vena es justamente el edema. Y eso es lo que deben ustedes de fijar. ¿Cómo me doy cuenta que un paciente puede tener enfermedad vascular? Cuando conozco su ocupación. Si son pacientes que tienden a estar en una posición más sedentaria, más sentada, más parada, tienden a hacer problemas vasculares con más facilidad, porque recuerden que acá hay siempre un tema gravitacional, hay un tema de tonicidad, hay un tema de músculo que ayuda en la tonicidad, hay un tema de arteriosclerosis cuando se está hablando de arterias, hay un tema de sobrepeso y que aumenta justamente la éstasis. Entonces, por lo tanto, la ocupación para mí es sumamente importante, porque más o menos de acuerdo a eso voy a ver, este paciente tiende a tener más enfermedades vasculares periféricas que otro paciente. La edad del paciente, lógicamente, más niños, más actividad física, personas mayores es mucho más sedentario, entonces mujeres que a veces están haciendo una vida más sedentaria también tienen más propensos a hacer problemas vasculares. Gente que utiliza medicamentos como por ejemplo estrógenos, corticoides, también tienden a hacer más problemas vasculares. Las mujeres tienden a hacer más problemas venosos, mientras que los varones tienden a hacer más problemas arteriales. Si hay alergias medicamentosas o medicación habitual, por lo que ya les había comentado, antecedentes patológicos generales y cardiovasculares lógicos, es un paciente que tiene estenosis aórtica, es consumidor de cigarrillo, es obeso, es lipidémico, es hipertenso, lógicamente que tiene más propensión de ser enfermedad arterial periférica. Antecedentes quirúrgicos, es importante registrarlos porque cuando hay éstasis, cuando hay un paciente que se ha operado y la operación ha sido grande, puede tener mayor propensión de que se formen coágulos, y si hay una vena que ya de por sí está media lenta para poder circular y retornar la sangre, entonces esto se queda en más cantidad y más rápido. En el examen físico es importante reconocer cambios en la piel, porque si yo reconozco cambios en la piel, me voy a dar rápidamente cuenta si hay cambios distróficos en relación a una insuficiencia vascular periférica. Por ejemplo, si la piel es acartonada, si la piel es hipercrónica, si
si la piel es desvitalizada, si la piel es seca, si la piel es descamativa, si la piel hay lesiones como ulceradas, entonces si hay varices, entonces yo digo, este paciente tiene una enfermedad vascular periférica. También, si es que hay alteraciones como por ejemplo alteraciones de conciencia, cuando tengo un cuadro de una tromboembolia pulmonar o problemas en los cuales puede provocar una hipoxemia aguda, puedo tener también, valorar cómo está su estado de conciencia y si hay alteraciones en la parte respiratoria. Examen pulmonar, si es que hay estertores, como vimos en uno de los seminarios, vimos un paciente que tenía un cuadro de una trombosis venosa profunda, pero que también tenía problemas a nivel pulmonar y también había resultado tener una tromboembolia pulmonar. Ver en la parte abdominal si tiene cicatrices, ¿no? A veces hay algunos problemas abdominales quirúrgicos que hacen que provoque una mayor éstasis de todo lo que es el retorno venoso y provocando alguna compresión extrínseca del retorno venoso, provocando éstasis y edemas. Masas pulsátiles para ver si hay aneurismas de las aortas, ver si es que hay soplos abdominales por lo mismo. ¿Y cómo está el examen neurológico? Porque muchos de estos cuadros, generalmente venosos y arteriales, tienen problemas de disestesias, parestesias, adormecimientos, calambres, y eso me hace pensar de que puede ser un problema vascular y no solamente por un problema neurológico periférico. Pérdida de pelo en las piernas, también por distrofia, producto de insuficiencia vascular periférica, alteraciones de los lechos unguiales para ver si es que hay cianosis por hipoperfusión arterial, para ver si hay úlceras en las piernas, tanto en la parte venosa como arterial también se dan las úlceras, lipodermatoesclerosis, cuando hay algunos factores de riesgo metabólicos que aumentan enfermedades vasculares periféricas, y existencia o no de pulsos y soplos. Entonces el sistema venoso tiene diferentes ramas y hay muchas que son principales, algunas profundas, algunas superficiales, y siempre hay que estar atentas justamente de todo este sistema venoso para poder ver la presencia de venas colaterales, varices o de alteraciones venosos profundos, que generalmente son las más graves porque son las que prácticamente pueden provocar mayor éstasis, mayor coágulo y desprendimiento de coágulo hacia la zona central, en este caso hacia el pulmón. En la parte arterial también tiene un circuito de arterias que ustedes tienen que reconocer, como por ejemplo las femorales, las popliteas, las tibiales anteriores, posteriores, las peroneas, las plantares, y cada uno con el reconocimiento de sus pulsaciones, que siempre tienen que ser reconocidas en forma simétrica. Que hay factores que van a favorecer siempre que se quede estancada la sangre hacia abajo, y hay factores que hacen que no, que más bien vaya para arriba. Cuando hay un desequilibrio entre estas fuerzas centrípetas con estas fuerzas centrífugas, entonces es cuando ocurre de que vence y se queda la sangre, o tiende a tener la sangre hacia abajo y no hay un adecuado retorno venoso, provocando alteraciones de varices, alteraciones de edemas, alteraciones de flebitis, trombosis, insuficiencia venosa, sobre todo cuando se habla de la parte venosa. ¿Quiénes son las más importantes que tenemos que tomar en cuenta? Son las venas popliteas, la vena femoral común y las afenas, que son una de las venas importantes en la patología venosa periférica. En los síntomas, siempre hay que valorar el dolor, los calambres, las parestesias y las úlceras. El dolor. Bueno, los edemas también. El dolor. En el dolor, generalmente ocurre cuando hay complejos varicosos extensos, cuando estos cuadros varicosos, estas dilataciones comienzan a inflamarse en la zona justamente de la zona del endotelio, las zonas de las membranas, se comienzan a inflamar porque hay, digamos, por vecindad, por decir así, la piel seca, la piel desvitalizada, la piel agrietada. Entonces es mucho más fácil de que haya una irrupción
de, digamos, de los tejidos, provocando entrada de diferentes tipos de agentes y provocando inflamación. Eso produce dolor. Cuando hay, por ejemplo, que hay éstasis y encima hay procoagulación, es decir, que se favorece que haya una mayor hipercoagulabilidad, además de la inflamación, entonces también es un signo de dolor cuando hay trombosis venosa, y cuando es profunda, mucho más grave. Y es lo que le llamamos el signo de la pedrada. El signo de la pedrada es como una sensación como si tuviesen tirado una piedra encima de la pantorrilla o encima del muslo, y ese es un dolor muy intenso, es un dolor muy penetrante que ocurre en estas zonas. Y que lógicamente tengo que acompañarme o del signo de Hohmann o el signo de Olo para ver si es que estoy frente a una trombosis venosa profunda. El signo de Olo, lo vamos a ver más adelante, es cuando hay una dorsiflexión de la zona de la planta del pie, y en la cual cuando yo hago la planta del pie y le hago la dorsiflexión y el paciente refiere dolor en la zona del muslo o la pantorrilla, estoy hablando de que es positivo en la trombosis venosa. También cuando hay el signo de Hohmann, en el signo de Hohmann, el signo de Hohmann, que es lo que le acabo de decir, y en el signo de Olo es cuando ustedes hacen la presión a nivel de los gemelos y hacen una presión sostenida, y cuando lo presionan hay una reproducción de dolor intenso. Eso se ve en trombosis venosa profunda. Cuando no hay, digamos, un trombo importante, solamente hay un coágulo pequeño, pero predomina la inflamación, eso se llama tromboflebitis. Y puede tener dos características. Uno, a través de la flegmasia alba dolens o a través de la flegmasia celulera dolens, que ahora lo vamos a ver. También puede haber dolor cuando hay tromboflebitis superficial recidivante o cuando hay flebodinia epidémica, que también son dolores recurrentes, son dolores esporádicos en el sentido de que durante el día aparece o desaparece, pero recurrentes en el transcurso de los días, ¿no? Y son de corta duración. Calambres. Los calambres es uno de los síntomas y signos a la vez característicos de la insuficiencia venosa periférica. Generalmente son involuntarios, son muy dolorosos, producen dolor refiriéndose siempre hacia la área afectada, pueden durar minutos, horas o también días, y generalmente ocurre cuando se levanta el paciente. Las úlceras generalmente son úlceras de bordes irregulares, de bordes sucios, se le dice que son hiperpigmentados, medios como circinados las úlceras, con un cambio de trofismo de toda la piel descamativa, distrófica, con cambio de coloración, y son úlceras que no se sabe muy bien el inicio ni el final porque son bastante irregulares y generalmente ocurren en las zonas maleolares. Generalmente ocurre por éstasis venosa y la mayoría de veces no suelen ser dolorosas hasta que haya un proceso inflamatorio o hasta que haya una infección que pase y por lo tanto provoque ya el dolor. Los edemas es muy característico y generalmente ocurre cuando camina. Cuando camina el paciente, cuando deambula, o cuando está mucho tiempo de pie, o cuando está mucho tiempo sentado, o cuando ha tenido un viaje muy largo, de repente algún viaje en avión o viaje en ómnibus, puede provocar exacerbación del edema. Y calma cuando reposa. Generalmente se debe a la dilatación, a la que no hay un equilibrio entre las fuerzas centrípetas y centrífugas, predominando la éstasis y predominando la fuerza hidrostática y la salida del líquido hacia el intersticio, y provoca muchas veces por este edema compresión de los nervios que están alrededor de las venas, provocando hormigueo, prurito, pesantez y ardor. Y entonces, cuando ustedes tienen edemas, tienen que ver generalmente si es una insuficiencia venosa periférica, generalmente son bilaterales. Pero si ustedes ven que es unilateral y esto es doloroso, y encima encuentran que hay signo de Olo o signo de Hohmann positivo, entonces piensen, y es unilateral, piensen más probablemente que sea un cuadro de trombosis venosa profunda. Hay pruebas
que pueden ayudar para una insuficiencia venosa, como la prueba de Perthes, en la cual hay una aparición de dolor en la pierna ligada y esto indica insuficiencia venosa. Otra forma de interpretar la prueba de Perthes, o sea, acá nosotros lo ligamos en la zona por encima del músculo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que valorar? Es todas estas, digamos, ítems, ¿no? Por ejemplo, la desaparición de las varices, cuando has hecho esta prueba, es decir, cuando lo has ligado, indica que las válvulas de las venas comunicantes son competentes y el sistema venoso profundo es permeado. Las varices no desaparecen, van a indicar más bien que hay incompetencia valvular. Por aumento del volumen de las varices, indica incompetencia valvular de las varices comunicantes y obstrucción del sistema venoso profundo. Y esta prueba generalmente la utilizan para ver si se va a favorecer o no de cirugías en el caso de que un paciente presente varices. El signo de Hohmann y el signo de Olo. Esta de acá, que es apretar la pantorrilla, es el signo de Olo. Y esta dorsiflexión es el signo de Holo, de Hohmann. Y el signo de Lowenberg, que viene a ser la reproducción del dolor, pero ya no a la prensión, sino cuando te prensas, pero con el esfingómetro, también es positivo cuando hay un cuadro de una insuficiencia venosa, incluso en caso de tromboflebo. La trombosis venosa profunda, sospechen siempre cuando hay un cuadro clínico en el cual hay un factor de riesgo, es decir, hay un paciente que tiene sobrepeso, un paciente que tiene una ocupación en la cual favorece mucho la éstasis, hay un paciente que ha sido sometido a una cirugía mayor con bastante tiempo operatorio, un paciente que recibe estrógenos, un paciente que ha tenido un largo trayecto de repente de, ¿cómo se llama?, de viaje, o un paciente que ha recibido una fractura, va a tener una fractura, o un paciente que tiene una neoplasia, o un paciente que tiene alguna enfermedad procoagulante o de hipercoagulabilidad y que de pronto viene con un incremento del volumen de la pierna, con un dolor tipo pedrada o un dolor penetrante y que encima el edema es muy intenso, es medio caliente y es muy doloroso y que encima es Hohmann positivo o Olo positivo, entonces sospeche que está frente a una trombosis venosa profunda. La flegmasia celular dolens es una forma grave de la trombosis venosa profunda y acá lo que va a ver es que porque hay un incremento marcado del volumen a nivel intersticial por el edema, esto hace que comprima también a las arterias, provocando insuficiencia arterial, no siendo patología arterial, sino solamente por vecindad, por el aumento de la compresión por el líquido intersticial presente. Entonces, eso va a provocar cianosis, va a provocar dolor, ¿no es cierto? Y puede haber puede haber dos formas de presentación. Uno que es la flegmasia alba dolens y la otra es la flegmasia celular dolens. La flegmasia alba dolens viene a ser trombosis venosa profunda, pero con venas colaterales, por lo tanto permeables, por lo tanto generalmente son pálidas. Pero cuando hay venas, cuando hay trombosis venosa, pero que también comprometen a las venas colaterales, va a haber lo que le llaman la cianosis. Entonces ahí estaríamos frente a un cuadro como flegmasia celular dolens. Ahora, la dolens es reversible, tiene una fase reversible, mientras que cuando ya es irreversible, no estamos hablando de decir que hay una compresión intensa de la arteria, ya estamos hablando de que está provocando una gangrena. Y eso es muy peligroso porque puede terminar en una amputación. Miren, siendo venoso el cuadro, porque generalmente las arterias son las que, digamos, la patología arterial es la que termina en amputación, pero siendo venoso, pero si hay este cuadro de flegmasia celular dolens y que hay una compresión de la arteria importante con compresión de su flujo, puede provocar incluso gangrena. Y acá tenemos que hay factores desencadenantes cuando yo tengo enfermedad maligna, una neoplasia, cuando tengo trombocitopenia inducida por heparina, o cuando hay cateterismo, o cuando tengo un síndrome antifosfolípido, o infecciones, o embarazo, tengo factores de riesgo para hacer una trombosis venosa profunda que termine en flegmasia celular dolens. El cuadro clínico generalmente es de inicio súbito, seguido de edema y cambio de color de la piel. Entonces, yo cuando vea edema puro, sin cianosis,
Y unilateral, con todo lo que les dije anteriormente, solamente sería trombosis venosa profunda. Pero si yo veo todo un cuadro clínico compatible con una trombosis venosa profunda, pero encima está pálido cianótico, ¿no es cierto? O pálido cianótico, entonces yo digo, pero también acá está como que si estuviera comprometiendo la arteria. Entonces, ¿no será este un caso de flepasia cerebrea doble? Puede encontrarse shock, ausencia de pulso, frialdad distal y puede llegar incluso a la gangrena. En el sistema arterial periférico, más bien, nosotros también conocemos justamente cuáles son sus parámetros, ¿no? Tenemos que reconocer las arterias más importantes, que ya las vimos anteriormente, pero queremos conocer sus parámetros, que para la arteria lo que es importante básicamente es el volumen y la distensibilidad del vaso, en general de la arteria, es decir, de la membrana y la capacidad de resistencia. Eso me va a ayudar muchísimo a saber de que si yo veo, valoro la compliance que tiene que ver el volumen y la presión y la distensibilidad, estos factores sumados me van a dar de que voy a tener una arteria con un flujo adecuado, con una elasticidad adecuada, con con una perfusión adecuada que va a llegar a nivel periférico. Pero si cualquiera de estos parámetros está alterado, entonces definitivamente voy a tener alteraciones en el trayecto y voy a tener una insuficiencia arterial periférica. ¿Cuáles son las características clínicas? El dolor. También el dolor es una característica clínica y generalmente en reposo el dolor desaparece. Cuando camina es que aumenta. ¿Por qué? Porque aumenta la demanda de oxígeno. Y entonces por eso es que aparece el dolor. Y aparece lo que le llaman la claudicación intermitente. Es decir, que el paciente camina, aparece el dolor y tiene que pararse para poder aliviar el dolor. Es cuando se para, disminuye el consumo de oxígeno justamente por los tejidos a nivel de la pierna, y entonces eso hace que aumente un poquito el flujo, mejore el dolor y otra vez vuelve a caminar hasta que vuelve a hacerse crítico, se vuelve a parar, y eso es lo que le llaman la claudicación intermitente. Generalmente es unilateral y va a empeorar cuando se elevan las piernas. En cambio, el dolor en las venas mejora cuando yo elevo las piernas, porque aumenta el retorno venoso por gravedad. En cambio, el dolor en la arteria empeora cuando elevo la pierna. Cuando hay esta oclusión arterial crónica, generalmente ahí es cuando aparece el dolor tipo claudicación intermitente, y es lo que les estaba comentando, cuando hay una sensación de dolor intenso, que incluso hay algunas personas que dicen que a veces se acompaña no solamente del dolor, sino que incluso seguido de calambre, y que le obliga a pararse para luego volver a caminar y volver a pararse otra vez. Los calambres también son parte de la enfermedad arterial periférica. Generalmente se presenta en reposo, puede ser diurno o nocturno, y el paciente manifiesta alivio al colgar las piernas a un nivel por debajo del corazón. Por eso es que es un signo muy importante para poder diferenciarlo de los calambres de origen venoso. Parestesias también se presenta. ¿Por qué? En el caso de la vena era básicamente por compresión, por el edema que parecía y comprimía los nervios, los filetes nerviosos. En cambio, en este caso, nosotros tenemos de que hay insuficiencia arterial, es decir, que el flujo no está llegando a nivel periférico, por lo tanto, todo ese flujo de sangre hacia los nervios chiquititos que irrigan todos los vasos periféricos también están siendo afectados, por lo tanto, también va a haber hormigueo, sensaciones urentes, sensación de corriente a nivel distal. Las úlceras. Estas úlceras, a diferencia de las otras úlceras, son úlceras que son de bordes más definidos, son lisos, son rojizos y secos, no suelen sangrar, generalmente son maleolares externos y son de presentación distal, y generalmente hay cambios en relación a frialdad, cambios en relación a disminución de pulsos, y muchas veces se complican cuando hay un trauma, como por ejemplo con el zapato, o por ejemplo con un roce, o por ejemplo con el caminar, y generalmente se complica. Es importante que sepan reconocer en las enfermedades arteriales periféricas que tenemos que reconocer los pulsos y cuantificarlos, presente, ausente, y si está presente, cuantificarlos en amplitud. 2, 3 cruces como máximo,
y media cruz algo muy casi uniforme, y hasta negativo si en caso hay la aritmia o la ausencia del pulso. Eso me orienta a que hay una enfermedad arterial periférica. La evaluación de los pulsos es a través de los dedos, generalmente 2 o 3 dedos, siempre en el sentido de la arteria, nunca atravesándola. Y tengo que reconocer las arterias carotidas, las radiales, las humerales, la abdominal o la aórtica, la inguinal. Esta también está la inguinal, la poplitea, la pedia, ¿no es cierto? Y la tibia posterior. En la trombosis arterial van a ver los mismos factores de riesgo, en el sentido de que puede haber una insuficiencia arterial periférica por factores de riesgo conocido de enfermedades cardiovasculares en generales, como la dislipidemia, diabetes, hipertensión, obesidad, etc. Y que además puede haber un cuadro en la cual favorezca una procoagulabilidad. Y esa procoagulabilidad puede ser porque hay una enfermedad oncológica, o porque haya una enfermedad autoinmune, como por ejemplo un síndrome antifosfolípido, o por ejemplo puede ser de que haya un émbolo que haya mandado de la aurícula a nivel del ventrículo, que haya mandado por la aorta y que se haya establecido el émbolo a nivel periférico de las piernas. Entonces, ¿cuándo ocurren los émbolos? Cuando hay una fibrilación auricular, por ejemplo, una arritmia cardíaca. Entonces, si ustedes tienen un cuadro más o menos sugerente de cualquiera de estos factores de riesgo que les estoy aplicando, sospechen de que pueden, y que encima encuentren a la pierna cianótica, fría, pálida, con ausencia de pulsos o incluso con necrosis, entonces sospechen que están frente a una, y que es algo brusco o que poco a poco ha ido instalándose rápidamente, sospechen de que esto puede ser por una trombosis arterial. Bueno, ahora vamos a ver la última